Práctica del laboratorio 11.2.4.6. Acceso a dispositivos de red mediante SSH. Como vemos, aquí tenemos la topología que en este caso nosotros vamos a simular, ¿no? Y aquí tenemos la tabla de direccionamiento. Como objetivos tenemos configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Luego, configurar el router para el acceso por SSH, y en la parte 3 configuraremos el switch para el acceso por SSH también. Y en la parte 4 ejecutaremos el SSH desde la CLI del switch. Como aspectos básicos podemos decir que Telnet es un protocolo, o era un protocolo muy común. Este servía para configurar los dispositivos de red de forma remota. El protocolo Telnet nos cifra la información entre el cliente y el servidor, lo cual permitía que el programa detector de redes intercepte las contraseñas y también la información de la configuración. Shell, por sus siglas SSH, es un protocolo de red que se establece una conexión de emulación de terminal segura con un router o con otro dispositivo de red. Este cifra toda la información que va por el enlace de red y proporciona la autenticación de nuestros equipos remotos. El SSH es el que reemplaza al Telnet como la herramienta de conexión remota más usada por los profesionales de red. Este utiliza con mayor frecuencia para conectarse a un dispositivo remoto y ejecutar comandos. Sin embargo, también se puede transferir archivos mediante los protocolos asociados de FTP seguro SFTP o de copia segura SSP. Para el protocolo SSH, para que este funcione, nuestros dispositivos de red deben estar configurados para admitirlo. En esta práctica nosotros habilitaremos este servicio en un router y luego del router desde una PC con el cliente SSH instalado. En una red local, la conexión generalmente se realiza utilizando Ethernet e IP. Como nota podemos decir que los routers que utilizaremos en el laboratorio son el Cisco 1941. Los switches que utilizaremos será el Catalyst 2960. Y podemos utilizar otros routers disponibles en el Cisco Packet Tracer. También debemos tener en cuenta que según el modelo y la versión del Cisco iOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que mostraremos en nuestra práctica. Y como nota 2, aseguraremos que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor. Como recursos necesarios tenemos un router Cisco, un switch Cisco, la PC, los cables de consola y los cables de Ethernet. Parte 1. Configuraremos los parámetros básicos del dispositivo. En la parte 1 estableceremos la topología y se configurarán los parámetros básicos como las direcciones IP de interfaces, el acceso a los dispositivos y las contraseñas del router. Como paso 1, realice el cable de red como muestra la topología de acá arriba, ¿no es cierto? Bien, nosotros ya lo hemos hecho. Tenemos nuestro router, el switch y la PC. Como paso 2, iniciaremos y volvemos a cargar el switch. Y en la parte 3 configuraremos el router. Accedemos al router mediante el puerto de consola, habilitamos el modo Exit privilegiado, ingresamos al modo de configuración, deshabilitamos la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos correctamente, introducidos como si fueran nombres de host.
use class como la contraseña cifrada de Excel privilegiado y asigne Cisco como la contraseña de consola y habilite el inicio de sesión. Asigne Cisco como la contraseña BTY y habilite el inicio de sesión. Ciframos las contraseñas de texto sin formato. Creamos avisos de que advierte a todo aquel que acceda al dispositivo que el acceso no está autorizado o está prohibido. Configuramos y activamos la interfaz Gigabit 01 en el router utilizando la información de la tabla de direccionamiento. Guardamos la configuración en ejecución en el archivo configuración de inicio. Muy bien. Como ven, esto lo tenemos que hacer todo en consola. Nosotros ya lo hemos hecho previamente, lo que es en el router. Y tenemos lo que es todos los puntos antes vistos, como es la contraseña para nosotros protegernos nuestras configuraciones. Hemos puesto un mensaje de aviso para que se notifique que necesita la contraseña para acceder porque está prohibido su acceso, ¿no? Como decía aquí. Y también hemos activado la interfaz G01 en el router. Luego vamos a la PC, configuramos la PC con la dirección IP y la máscara de su red y un gateway predeterminado. Bien, entonces vamos a la PC. Nosotros ya hemos introducido las IP de acuerdo a como la topología nos la entregó, ¿no? Y como entonces nosotros ya hemos ingresado la cual era 192.168.1.3 con la máscara de subred predeterminada y un default gateway de 192.168.1.1. Como paso 5 verificamos la conexión entre la red y hacemos pin desde la PCA desde la PCA al router 1. Si el pin falla, soluciona los problemas de conexión. Bien, entonces lo que nos dice es que nosotros hagamos un pin de la PCA al router, ¿no es cierto? Nosotros nos hacemos un pin. Entonces, como vemos aquí, hemos hecho un ping al router y tenemos enviados 4, recibidos 4 y no se ha perdido ninguno. Bien, en la parte 2 nosotros configuraremos el router para el acceso por SSH. Usar el protocolo Telnet para conectarse a un dispositivo de red en riesgos de seguridad para que toda la información se transmita en formato no cifrado. Como paso 1, configuraremos la autenticación del dispositivo. En el nombre del dominio del dispositivo se usan como parte de la clave de cifrado cuando ésta se genera. Por lo tanto, estos nombres deben introducirse antes de emitir el comando cryptokey. Entonces configuramos el nombre del dispositivo. Nosotros ya lo hicimos, ¿no? Como vemos, el hostname de nuestro router es R1 y de nuestro PC PCA. Y como ve, configuramos el dominio del dispositivo. Entonces ingresamos en nuestro router este comando que es el IP domain name.
Entonces ingresamos el IP domain name cnlab.com, ¿no? Como paso 2 configuramos el método de clave de cifrado. Entonces ingresamos en configuración del router este comando, ¿no? Bien, una vez puesto este comando nos saldrá este siguiente mensaje, ¿no? The name for the case will be r1.scnlab.com. Bien, en el paso 3 configuraremos un nombre de usuario para la base de datos local, el cual será r1config username admin privilege 15 secret admin pass. Habilitamos el SH en las líneas BTY. Tenemos aquí el line BTY 04 y también ingresamos el comando transport input telnet SSH. Como veis, cambiamos el método de inicio de sesión para utilizar la base de datos local para la verificación del usuario. Es decir, ponemos el comando login local y terminamos. Como paso 5, guardamos la configuración con el copy running config y establecemos la conexión SSH para el router. Es decir, iniciamos term desde PCA y establecemos la sesión de SSHR1 usando el nombre y de usuario admin y la contraseña admin pass. Entonces aquí iniciamos la sesión. Como dije, el hostname era admin y la bien. Entonces nosotros en esta parte lo que haremos es ingresar la dirección IP del gateway, que es 192.168.1.1, y como dijo el usuario era admin y la contraseña admin pass. Bien, una vez establecida la sesión, en la parte 3 configuramos el switch para el acceso por SSH. Aquí configuraremos el switch en la topología para que se acepten condiciones SSH y luego de esto estableceremos la sesión utilizando Teraterm. Como paso 1, visitamos al switch mediante el puerto de consola y optamos el modo exit privilegiado. Ingresamos al modo de configuración, deshabilitamos la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos incorrectamente como si fueran nombres de host. Usamos el class como contraseña cifrada de S y Cisco como contraseña para consola. Es decir, lo que hicimos previamente en el router, ¿no? Igual nosotros ya le hicimos previamente las configuraciones iniciales, ¿no? Entonces vemos que la contraseña es de la primera es Cisco y la otra es class. Muy bien. En el paso 2 configuraremos el switch para que tenga conectividad de SSH. Luego que hemos cifrado las contraseñas, creamos un aviso que advierta a todo aquel que acceda al dispositivo que el acceso no está autorizado. Luego configuramos y activamos la VLAN 1 en el switch de acuerdo con lo que configura de acuerdo a la tabla de direccionamiento. Entonces, en VLAN veremos que está activada la VLAN 1, ¿no es cierto? Como vemos, si está. Luego guardamos la configuración y en el paso 2 vamos a configurar el switch para que tenga conectividad de SSH. A fin de configurar el SSH para el switch, utilizamos los mismos comandos que se usó para configurar el SSH en el router de la parte 2. Entonces ingresamos el comando
con T para configurar la terminal y el comando ip to main name cna laboratorylab.com. Bien, luego configuramos el método de cables de el método de clave de cifrado. Ingresamos el comando keto key generator rsa modulus 2024. Luego configuramos el nombre de usuario, sería username admin 15 secret admin pass sería la contraseña. Y habilitamos el Telnet ISH en las líneas BTIP. Y si escribimos line BTY 015, comando transport input telnet ssh. Cambiamos el método de inicio de sesión para utilizar de base los datos. Nos pondremos login local. Luego establecemos una conexión SSH con el switch. El cliente está incorporado en Cisco IOS, puede ejecutarse desde la CLI. En la parte 4 deberá ejecutar una conexión SSH con el router. Como paso 1 tenemos observar los parámetros disponibles del cliente SSH de Cisco. Entonces, para esto nosotros ingresaremos el código SSH, el signo de pregunta. Perdón, era SSH, signo de pregunta. Y como vemos, tenemos estos comandos. Acceder a R1 mediante el SSH desde S1. Entonces debemos ocupar este comando, ¿no? Entonces ponemos SSH y en medio L admin 192.168.1.1. Pedirá la password que era admin pass y tendremos el acceso al. Como vemos, aquí está configurado el mensaje del acceso de este dispositivo no está autorizado y ya tenemos acceso. Puede volver a S1 sin cerrar sesión de SSH con R1. Presione intro en la línea en blanco. Puede volver a S1 sin cerrar la sesión SSH con R1 presionando control mayús desde el router. Control mayús 6.
Para volver a la sesión en R1 presione Intro. En una línea en blanco de SLI es posible que deba presionar Intro por segunda vez para volver al símbolo del sistema SLI del router. Muy bien, como vemos en S1 tenemos R1, es decir, hemos establecido correctamente la conexión, y para finalizar esta sesión escriba exit en el símbolo del sistema del router. Nos vamos al router y escribimos exit. Volvemos a S1, ¿no es cierto? ¿Qué versiones de SSH se admiten en la CLI? O vemos la versión 1 y 2. Y como reflexión, ¿cómo podemos o cómo proporcionaría el acceso a un dispositivo de red a varios usuarios, cada uno con un nombre de usuario diferente? Y pues sería agregando la configuración de los usuarios con su respectiva clave de acceso. Muchas gracias.